Nada es casualidad, todo es causalidad. Las energías siempre generan a través de la química y después por cuestiones de piel, situaciones que de casuales no tienen nada, que tampoco son increíbles, que se generan en función de que los seres humanos, además de carne, tienen un espíritu que genera vínculos. Y en este caso, estando en el centro del país, en el corazón de la República Oriental del Uruguay, afligidos por lo que pasa allá en los Andes, allá en Chile, con esa desgracia que ya lleva más de 300 muertos a esta hora, nos encontramos con dos hermanos chilenos. Y no es increíble, y no es casualidad. Con Cristina Achával, una académica especializada en lingüística en la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile, y con su compañero, el doctor Mario Rolando, un abogado de nota, que están aprovechando sus vacaciones recorriendo en nuestro país. Pero más que lo que hayan podido disfrutar del Uruguay, que ya nos lo han contado, y nos vamos a tomar la licencia de decirles que se han sentido de manera espléndida recorriendo buena parte de nuestra república en su coche, queremos saber su estado de ánimo al enterarse, estando tan lejos del país, de lo que aconteció. Cristina, un gusto, pero un gusto agridulce en la medida de que queremos que nos cuentes cuáles fueron tus sensaciones cuando tuviste las primeras noticias. Bueno, buenas tardes. La primera sensación fue de mucha angustia, teníamos poca información, eso nos producía bastante inquietud y bueno, en principio no teníamos ningún tipo de comunicación, estaban absolutamente cortadas las comunicaciones, insistimos durante todo el día de ayer, nos enteramos de casualidad en un matinal cuando estábamos en la cabaña y fue impactante porque en principio pensamos que había sido en Argentina y de repente Mario me dice, oye no, fue en Santiago. Entonces ahí inmediatamente las familias se vienen a la mente, ¿verdad? Las primeras imágenes que vimos eran muy desastrosas. Después tuve un poquito más de tranquilidad cuando supimos que el epicentro había sido en Concepción, al sur de Santiago. ¿A cuántos kilómetros más o menos? A 800 kilómetros más o menos, 800 kilómetros al sur de Santiago. Al sur de Santiago, sí, es bastante más al sur. Pero sin embargo fue grado 8,5 en la escala Mercalli y en Santiago fue grado 7. Lo cual era bastante fuerte para lo que estábamos acostumbrados desde el año 85, que fue el otro terremoto. De manera que estábamos muy preocupados, insistimos mucho en comunicarnos, internet estaba caída, las comunicaciones por teléfono también, y hasta ayer en la noche no nos fue posible hablar con nuestra familia. Las características de este desastre no son una explicación fácil ni simplista de que bueno, que hace 15 años, 10 años hubo un terremoto, sino que va mucho más allá, ¿verdad, Mario? Bueno, la explicación es que simplemente tenemos que estar preparados viviendo en un país sísmico como vivimos, y la explicación de la poca cantidad de bajas en términos humanos se debe principalmente a una buena planificación urbana, una buena concepción de lo que tiene que ser la construcción, que debe ser en Chile antisísmica. De hecho, los edificios que han colapsado en general son la excepción, principalmente en Concepción, que está muy cerca del epicentro, y por la magnitud del sismo. La otra explicación es la extraordinaria organización social y cívica que tiene el país en cuanto a las emergencias, porque tiene que estar preparado para esas situaciones. Qué duro que suena, dijiste, las bajas, me sonaba a los discursos de Reagan o de Bush cuando decían, por ejemplo, en la guerra de Irak tremenda, con las bajas que había de civiles, de niños, de mujeres, de inocentes que nada tenían que ver, daños colaterales. O sea, que lo tienes asumido, que el chileno tiene asumido que vive en un país que en cualquier momento puede tener una situación de ese tipo. No asumirlo es fantasía, ¿eh? Uno puede ser un poco más dulce, es verdad. El lenguaje da para decir las cosas de forma asertiva y para decirlas a veces de forma cruenta y dura. Pero yo quiero hablarte en ese sentido con la verdad. La verdad es que para un sismo de esa magnitud, la cantidad de muertos es poco. Ahora, si tú lo pones en términos humanos, por supuesto, una vida humana no se puede cuantificar ni valorar, ¿eh? Pero en términos numéricos está la comparación con Haití. El terremoto de Haití, el sismo de Haití es 50 veces menor en intensidad al sismo que nosotros acabamos de soportar en Chile. Y sin embargo, hay 11.000 muertos. Produjo mayor efecto. Entonces, y produjo además un colapso de todas las construcciones que existían en el país en ese momento. Entonces, si tú haces un balance,
no dulce, no, si tú quieres un poco cuantitativo, efectivamente tú tienes que llegar a la conclusión de que Chile ha salido airoso en términos de infraestructura y en términos de protección ciudadana y social. ¿Eh? Claro, no aconteció lo mismo, por ejemplo, recordamos en México en el 85, cuando hubo incluso gente que fue a la prisión, empresarios y gente también del gobierno que tenía que ver con determinados estamentos, porque se habían generado construcciones que también deberían ser antisísmicas. Nos explicaban, incluso estando allá en el suelo azteca, con determinados patines y hasta ruedas en edificios, cosa que para nosotros era insólito, sí. Y que no tenían justamente ese tipo de resguardos y que generaron, bueno, se hablaba de que oficialmente te decían 150, 200.000 y la gente, cualquier mexicano que andaba en la calle te decía, aquí hubo 1 millón de muertos, están enterrados debajo de los escombros. Bueno, eso es principalmente producto de un flagelo que azota en gran parte de lo que es Hispanoamérica, que es la corrupción. ¿Ah? En la medida en que no hay entes fiscalizadores que sean capaces de monitorear la actividad de los privados en cuanto a cumplir las normativas que se exigen, no por razones de arbitrio cualquiera, sino que simplemente por razones de lógica elemental, de aceptación de lo fáctico en cuanto a la naturaleza, que son estas protecciones antisísmicas. En la medida en que el Estado no está encima de los particulares para fiscalizar esas situaciones, se producen, digamos, bajas humanas que están directamente relacionadas a la codicia y a la avaricia, ¿eh? Al querer ahorrar un poco y vulnerar las normas, coimeando muchas veces a los funcionarios públicos, etcétera. Felizmente, si hay algo que nos une al Uruguay con Chile, es que esos casos de corrupción son mínimos, son menores. Si lo comparamos de nuevo cuantitativamente con el resto de Latinoamérica. Sí, duro fue lo que dijiste hoy, creo que esto es tanto o más duro, es decir, que lo que falla es la moral, en definitiva. Sin duda, la tierra va a temblar, estamos en el Ring of Fire. Estamos en el anillo de fuego. La tierra va a temblar. De a pie, como decimos nosotros, eso es la que definitivamente a través de un servicio que humildemente puede hacer, de indicarte que das vuelta a la esquina y por allá detrás vas a encontrar un correo para enviar una carta o un lugar donde puedas acreditar el saldo para un celular o simplemente tomar agua. Bueno, creo que es el capital más grande que tenemos y que, bueno, propendemos a mantenerlo y si es posible a enriquecerlo. Sin duda, otra cosa que se respira en Uruguay claramente y que no es el caso de otras repúblicas de América es la tremenda seguridad que hay. Yo estacioné en mi carro sin problemas afuera del hotel. Es un carro que tiene techo de tela y por lo tanto es fácil de acceder y eso no me habría atrevido a hacerlo, digamos, en otros países, ¿eh? Sin embargo, acá la policía no es corrupta, las personas son amables, afables, diligentes. El consejo ese de dele vuelta a la izquierda y encuentre la farmacia, usted encuentra la farmacia y no un delincuente esperándolo. Uruguay es muy especial, sobre todo el interior de Uruguay. Tal vez Punta del Este se parezca mucho a lo que es Viña del Mar o lo que se parezca a Metrópolis. Sí, pero el interior es mucho más interesante, a mi juicio, de recorrer y estoy seguro que los chilenos no han llegado como debieran a conocer esta maravilla. Así que hago un llamado en ese sentido. Primero que todo, a venir por tierra, no hay problema para venir por tierra. Y segundo, si usted viene por tierra y viene en su automóvil, recorra Uruguay, recorre el interior, conozca Durazno, conozca Trinidad, por ejemplo, conozca pueblos maravillosos que tienen otra dinámica, que son diferentes, que son cansinos, reposados, su naturaleza es bellísima. Y como les reitero, su hotelería es barata y buena. ¿Qué puedo decir? Que tengan un muy buen viaje, que se encuentren con muy buenas noticias al retorno a la querida Santiago de Chile y que nosotros, más gratificados no podríamos estar en este mediodía, mitad de tarde ya, porque uno pierde hasta la cuenta de la hora, cuando se encuentra con seres tan bellos como son el doctor Mario Rolando y la académica Cristina Achával.